Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos de Radio Encuentro 307. Estoy muy contenta de estar con ustedes transmitiendo hoy en este día en vivo completamente para ustedes su programa de oraciones de fe. En el programa hoy vamos a estar platicando sobre un tema que a mí me gusta mucho y va a ser de mucha información, estoy segura también para ustedes. El tema, yo creo que ustedes lo conocen, pero de la A a la Z. Vamos a ver qué podemos hacer. Es la primera comunión. Vamos a estar hablando sobre la primera comunión, cómo era la preparación de antes, cómo es la preparación de ahora y qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos estén bien preparados el día en que van a recibir por primera vez a Jesús sacramentado. Definitivamente es un día muy especial. Tendrán que estar de acuerdo conmigo que hacemos de ese día un día de una fiesta grande. Ahora sí que cantamos de alegría, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, ¿no? Es un día que de verdad en esta época, en este tiempo, para mí, cuando mi hijo hizo su primera comunión hace ya unos 3 años más o menos, fue un día de muchísima alegría, de mucha fiesta, fue un día que se celebró bastante esa primera vez que Ángel iba a recibir su primera comunión a Jesús Eucaristía. Por primera vez en su vida se iba a alimentar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para mí, para mi familia, pero principalmente para él, tenía que ser un día especial. Pero vamos a platicar un poquito más sobre esa experiencia más adelante. Vamos a comenzar hablando un poco sobre cómo era la preparación antes. Vamos a decir cómo era la preparación cuando yo y todos los que son más o menos de mi edad se prepararon para hacer esta primera comunión. Y bueno, pues vienen los recuerdos, platicando con un grupo de amistades, estuvimos hablando sobre este tema y todos compartíamos muchas experiencias. Hubo una experiencia que me compartieron que quiero mencionar. En aquel entonces los papás tenían pues muchos niños, ¿no? Ahorita también hay personas que tienen muchos niños, pero en aquel entonces era más común que tuvieran muchos niños más o menos de la misma edad. Entonces esto le sucedió a Daniel. Dice que él fue y se preparó junto con sus hermanos un poquito mayores. Se preparó para la primera comunión y hizo todo el curso, que en aquel entonces era de 1 año. Entonces él se preparó por todo 1 año, aprendió a rezar, aprendió todo, y cuando ya les estaban diciendo cómo iba a ser la primera comunión, a él le dijeron que no la iba a hacer, que porque era muy pequeño. Él recuerda que la razón por la que no la iba a hacer, que le dijeron, fue que había muchos niños y la iglesia tenía un cupo solamente. Entonces iban a dejar a los niños mayores, que algunos ni siquiera estaban bien preparados, no sabían todos sus rezos, pero igual los iban a dejar porque ya eran muy grandes, ya necesitaban hacerla. Entonces esa fue su experiencia. Pero él no se dio por vencido. El siguiente año otra vez fue a su preparación, se volvió a preparar durante todo 1 año otra vez, y ahora sí que iba bien súper preparado, ¿verdad? Llegó el día de su primera comunión y hizo su primera comunión. Ahora sí ya no tuvo ningún problema. Y él recuerda que bueno, fue un día que hicieron una fiestecita en la casa de sus padrinos. Y él recuerda que para él fue un día de mucha alegría, porque compartió con sus primos, estuvo contento en cuestiones de la fiesta y todo. Y yo le pregunté, Daniel, pero ¿qué fue lo que tú sentiste de por primera vez comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Y me dijo, mira, para mí fue muy especial. Fue algo muy, muy especial. Fue una emoción muy grande que yo estaba esperando desde 1 año antes, y llegó ese día y fue algo muy especial. Pero lo que pasaba anteriormente era que cuando hacíamos la primera comunión, y también esa es mi experiencia, terminaba ahí todo, regularmente ahí terminaba, y en eso no ha habido mucho cambio. En eso no ha habido mucho cambio. Todavía ahorita, después de que haces la primera comunión los niños, la mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría de los niños
no regresan ya a misa o no regresan a confesarse, no siguen comulgando. Los papás lo ven como una imposición que tienen que ir a misa todos los domingos. Ahorita la preparación aquí en Estados Unidos es de 2 años. Entonces, pues tienen que ir a misa por esos 2 años consecutivamente cada 8 días. Y a algunos papás se les hace muy pesado, se les hace una carga muy pesada. Entonces, cuando hacen su primera comunión, pues ya dejan, ¿no? Y los niños dejan de recibir la comunión. Algunos, ojalá y que no todos y que la gran mayoría esté regresando regrese y vaya y lleve a los niños, ¿no? Pero miren, la preparación de antes era muy diferente a la preparación de ahora en algunos aspectos. Antes se preocupaban mucho los catequistas, las catequistas, porque los niños aprendieran los rezos. Los niños tenían que aprender a rezar y hasta el final del curso les hacían un examen, ¿verdad? Y si no pasaba el examen, pues no estaba listo y no hacía su primera comunión. Era muy importante que aprendieran a rezar. Se podría decir que la preparación para la primera comunión de antes era básicamente enseñar a los niños a rezar, que supieran rezar. Les hablaban muy poquito sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Les hablaban muy poco sobre eso. Le daban más prioridad a lo que era que los niños aprendieran a rezar. Entonces, cuando los niños hacían su primera comunión, de hecho iban sin saber la grandeza de ese sacramento, ¿no? Porque de ahí en adelante ya se podrían alimentar con el pan de vida. Pero los niños salían sin saberlo tanto. Les hablaban muy poco sobre eso. Entonces, bueno, en la preparación de ahora hay un cambio, porque ahora sí se les habla a los niños un poco más sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero yo diría que no lo suficiente. Yo diría personalmente, en mi experiencia, yo creo que todavía falta un poquito más de hacer énfasis de la grandeza del sacramento, de lo importante que es, porque ese es el alimento para toda tu vida. Y necesitamos conocer, necesitamos hacernos adoradores de la Eucaristía. Y creo yo que el mejor tiempo para que alguien se convierta en adorador de la Eucaristía es la preparación a la primera comunión, porque ahí es cuando se les debe de hablar mucho a los niños de lo que es la Eucaristía, de su grandeza, y entonces los niños ahí van a comenzar a ver que es algo especial, que es algo importante, que Jesús está vivo y que está ahí en el sacramento de la Eucaristía, en la Eucaristía. Entonces necesitamos de nosotros estar siempre bien al pendiente cuando los niños están en preparación. Entonces, ¿qué es la primera comunión? Bueno, la primera comunión es el sacramento que existe para los católicos, ¿no? Y que los niños suelen tomar entre los 9 y 12 años. Y también, esa es como una regla general, ¿no? Entre 9 y 12 años hacen la primera comunión los niños. Claro está que tienen que ir a su preparación previa, que en algunos lugares es 2 años, en algunos lugares será 1 año quizás, pero tienen que ir a esa preparación. Entonces ahí los enseñan a rezar y les enseñan muchas cosas. Especialmente les enseñan la importancia del sacramento, ¿verdad? Quizás no con la intensidad que deberían, pero para eso estamos los papás. Y en eso me gustaría contarles mi experiencia, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa antes de la primera comunión? Antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tienen que haber sido los niños bautizados. Y también tienen que haber pasado por el sacramento de la penitencia, ¿no? Tienen que haber tenido su bautismo y de haberse confesado antes de hacer la primera comunión. Y también en la preparación a la primera comunión también los instruyen para que se confiesen por primera vez, y el sacramento de la reconciliación para ellos es algo muy especial también, porque por primera vez van a ir a dejarle al Señor todos sus pecados.
Muchas veces pensamos o podemos caer en ese pensamiento de que un niño no comete pecados, o a qué edad un niño de verdad comienza a cometer pecados. Padre Héctor decía en una conversación que había en un grupo que los niños comienzan a hacer pecado cuando pierden su inocencia, y no hay una edad exactamente, no hay una edad estándar que digas tú, bueno, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, no. Depende del niño, depende de la madurez del niño. Puede ser que sea a los 3 años, pero puede ser que sea a los 4 años, a los 5, depende del niño, qué tan despierto está, depende mucho de él, ¿no? La malicia que haya dentro del niño. Entonces, no sabemos exactamente cuándo van a comenzar los niños ahora sí que a hacer pecado, pero se les prepara durante la preparación a la primera comunión, se les explica lo que es el pecado, la maldad del pecado, y se les prepara para que llegue ese gran día de su reconciliación, la primera vez que ellos se van a confesar. Y bueno, debe de quedar en los niños un buen sabor de boca, ¿no? Hablando de la confesión. Anteriormente se creía que o nos preparaban de una manera para que le tuviéramos miedo al sacerdote. Las catequistas y los catequistas hablaban del sacramento de la reconciliación como algo de que, híjole, te va a regañar el padre, tienes que tener mucho cuidado, tienes que confesarle todos tus pecados, pero te va a regañar. Y pues ni modo, hay que aguantarse, porque ya hiciste los pecados, ahora hay que aguantarse. Y bueno, ese tipo de comentarios no favorecía mucho porque asustaba a los niños, ¿no? De repente ya estaban con los nervios de que, híjole, le voy a decir mis pecados, pero me va a regañar. Y no veíamos ese sacramento en aquel entonces como lo vemos quizás ahora, que Jesús es misericordioso y nos va a perdonar y nos ama. Y bueno, Jesús y Dios, ellos odian el pecado, pero no al pecador. Entonces, siempre que vayamos nosotros con un corazón arrepentido a pedirle perdón a Dios por nuestras culpas y con ese deseo firme de no volverlo a hacer, siempre va a venir ese perdón, esa reconciliación. Y no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa cuál sea, puede ser para ti el peor de los pecados, porque así como hay diferente tipo de personas, hay diferente forma de pecar. Quizás para ti sea un pecado que te está aplastando, que te cuesta hasta respirar, porque ese pecado es tan grande para ti, para tu conciencia, tú lo sientes como que todo el peso de la mano de Dios está ahí castigándote porque cometiste ese pecado. Pero cuando tienes el valor de ir y confesar ese pecado, piensa una cosa, tú no te estás confesando con el sacerdote, tú no te estás confesando con el padre Juan, con el padre Héctor, con el padre Paco, no, tú te estás confesando con Jesús. Es Jesús mismo el que toma la persona del sacerdote y Él te confiesa. Y hay testimonios grandísimos de personas que han ido con algún pecado muy grave y pensando dentro de ellos que les gustaría que fuera Jesús mismo, que de verdad Jesús se manifestara para sentir que Jesús está ahí y que Jesús les va a perdonar. Muchas personas quizás se identificarán con esto, que no quieren que un hombre les confiese, que quieren que Jesús sea el que les confiese, pero ellos saben que en ese sacramento es Jesús el que está ahí, pero quieren sentirlo, quieren experimentarlo. Y hay personas que de verdad han experimentado ese perdón de Jesús. Hay personas que han entrado al confesionario pensando, Señor, dame una prueba de que eres tú, y salen con las lágrimas en los ojos porque Jesús estuvo ahí y se los hizo saber. Y es increíble, de verdad, es increíble todo lo que sucede ahí. Me gustaría tomarnos un momentito para leer un texto bíblico. Va a ser el Salmo 32. El Salmo 32 que lleva por título Confesión y Perdón. Y me gustaría que lo meditáramos un poquito en esta mañana, que estamos hablando pues precisamente de eso, ¿no?
del sacramento de la reconciliación y de la primera comunión, que van de la mano y pues no se pueden separar, inseparables. Y tenemos que tener eso bien en mente. Recomiendan, ya nosotros adultos nos recomiendan que nos confesemos por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes, pero no dejar de comulgar. Seguimos comulgando cada semana, pero hay que confesarnos. Y claro, si cometemos un pecado grave, un pecado mortal, obviamente también tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación lo más pronto posible. No dejemos pasar las semanas y decir, no, me toca hasta el mes que entra. No, hay que tratar de estar bien con Dios siempre, porque no sabemos cuándo nos va a llegar la hora. Hay que tratar de cuidar nuestra comunión con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Trata de cuidar tu comunión, que nada te la robe, porque el enemigo ahí está al acecho, ahí está ofreciéndonos de todo y a veces caemos. Entonces para él es una alegría muy grande, para el enemigo que tú caigas en la tentación, que yo caiga en la tentación, es una alegría muy grande. Pero si nosotros reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado y buscamos el sacramento de la reconciliación lo más pronto posible, vamos a estar derrotando al enemigo y vamos a estar adquiriendo ese superpoder que Dios nos da, porque en ese sacramento nos baña con su preciosa sangre. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo y eso nos da la fuerza de no volver a hacer ese pecado, o de por lo menos irlo haciendo menos, hasta que completamente desaparezca de nuestra vida. Ese es el poder tan grande, tan inmenso que tiene la reconciliación. Y después la Eucaristía nos da esa fortaleza espiritual para seguir caminando en Dios, para caminar hacia Dios. Entonces hay que tener todo eso muy, muy presente, ¿no? Pues bien, yo hablo y hablo y hablo, pero voy a tomar un poquito de café. Ahora estoy tomando un cafecito colombiano bien rico que me regalaron. Muchísimas gracias. Yo no sé por qué, pero a lo mejor le hago mucha promoción al café porque me regalan café. Entonces, pues, de todas maneras, muchísimas gracias. El café siempre es bienvenido en mi casa y en mi cuerpo, porque yo tomo mucho café. Vamos entonces a meditar un poquito en este texto bíblico. Hay que poner mucha atención. Recordemos que los salmos no se leen, no se proclaman, los salmos se rezan. Entonces vamos a rezar con este salmo, el Salmo 32. Y ahí les pido que en el fondo de su corazón, como vamos a rezar el salmo, pues me acompañen con sus propias palabras, repitan esto que yo voy a estar rezando, y en el interior de su corazón, en el silencio de su corazón, repitan este salmo junto conmigo y luego lo vamos a meditar juntos. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti.
Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Alégrense y griten de alegría. A mí me encanta este salmo, porque para mí me habla al corazón de lo pesado que es ir caminando en pecado mortal, porque de verdad que se siente uno así, ¿no? Se siente como que si la mano de Dios te va aplastando. Pero cuando sales del confesionario, que el sacerdote, bueno, el Señor Jesús, a través del sacerdote, ha perdonado tus culpas, sale uno tan ligerito, te quitas un gran peso de encima y comenzamos a ver la vida de una manera tan diferente porque la estamos viendo con ojos limpios. Y cuando tú tienes la mirada limpia, eso se nota de verdad. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito al tema de la primera comunión. Anteriormente, como les dije en un principio, no se le daba tanta importancia a preparar los niños de una manera más profunda y tocando mucho más el tema de lo que en realidad es la Eucaristía, que es Jesús mismo, ¿verdad? No se le daba esa importancia. Ahora voy a contar un poquito lo que sucedió cuando mi hijo Ángel hizo su primera comunión. Me gustaría contarles este breve testimonio, no lo voy a hacer largo. Cuando Ángel nace, yo me doy cuenta de que pues él necesita recibir educación cristiana, ¿no? Como todo papá, como toda buena mamá, su papá y yo dijimos, bueno, hay que educar al niño en la fe. Entonces nosotros estábamos trabajando mucho y pues tratando de que el sueño americano no se nos desboronara, ¿no? ¿Qué es el sueño americano? Bueno, pues tener la casa, el carro, los hijos, ya estás feliz, no tienes todo lo que necesitas. Nosotros estábamos felices porque teníamos todo lo que necesitábamos. Pero sucede que estábamos descuidando lo más importante por estar trabajando tanto, por estar metidos en el trabajo 8 horas o a veces más de 8 horas, porque necesitábamos de mantener ese ritmo de trabajo para poder solventar los gastos de la casa, de los carros. Entonces, y ahora con el niño, ¿no? Entonces era un poquito complicado hablando económicamente y bueno, estábamos trabajando. Yo decido salirme de trabajar cuando nace el niño. Antes de que naciera el niño, yo trabajé por muchos años y bueno, cuando nace el niño, hubo algo que cambió en mí, que dije yo voy a dejar de trabajar y que se haga lo que se pueda hacer. Gracias a Dios, mi esposo trabajaba y trabajaba muy bien, trabajaba muchas horas, entonces no teníamos necesidades económicas, de verdad que yo no tenía necesidad de trabajar. Y yo disfruté muchísimo el tiempo que yo estuve con Ángel, porque me dediqué a él completamente. En ese tiempo, cuando yo estaba dedicada completamente a Ángel, fue cuando yo empecé a ver en ese niño algo especial, que yo decía, es que este niño yo quisiera que tuviera una buena educación, yo quisiera que tuviera una buena educación religiosa, y yo me sentía tan incapaz de darle nada de eso. Entonces, un día de esas veces que te sientes bien iluminado del Espíritu Santo, un buen día el Espíritu Santo me inspiró y yo comenté esa inspiración con mi esposo. Le dije, ¿sabes qué? Ya sé cómo le vamos a hacer para que el niño tenga una buena educación religiosa. Y me dijo él, ¿cómo? Pues lo vamos a llevar a una escuela católica, que estudie en una escuela católica, no hay ningún problema, tenemos los medios para hacerlo y ahí le van a enseñar todo lo que él tenga que aprender y nosotros pues ya no nos vamos a tener que preocupar de nada. Y él dijo, oye, pues qué buena idea, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en eso, pensando en eso. Pasaron los años y pasaron muchas cosas en la casa, en la familia. Cuando el niño tenía alrededor de 4 años, lo meto yo a la escuela por primera vez, que entonces no era, pues ni siquiera escuela, ¿no? Se podría decir que era como preschool,
una preparación antes, y el kinder, el preschool, y comenzó en la escuela católica y se fue el niño ahí. Ahorita va a entrar, gracias a Dios, al grado sexto. No es tan grande mi hijo, apenas tiene 11 años, acaba de cumplir 11 años. Y bueno, ahí está él educándose. Pero el Señor Jesús comenzó a hacer muchos cambios en mí durante los años. Entonces el Espíritu Santo en una ocasión me inspiró algo y me dijo, no es la escuela quien lo va a preparar, eres tú quien lo necesita preparar. Entonces hubo un cambio muy grande dentro de mí y yo dije, sí es cierto, no voy a permitir que el año de preparación para la primera comunión de mi hijo se pierda como nada. Y aunque estaba en una escuela católica, ya no había religiosas que los prepararan como antes. O sea que mi paz interior se empezaba a desmoronar, ¿no? Y vi la necesidad de que yo pusiera un poquito más, un esfuerzo un poquito más grande, porque yo veía que él ya no iba a tener la preparación que yo pensaba que él iba a tener, y me daba la tranquilidad. Entonces me puse las pilas, dejé el ministerio en el que yo estaba en aquel entonces, lo dejé completamente y me dediqué por todo el año a preparar a Ángel para su primera comunión. Igual él tomaba su clase en la escuela de preparación, pero yo comencé a prepararlo desde casa. Y les quiero comentar un poquito de lo que yo hacía. Yo le hablaba a Ángel mucho de la Eucaristía. Platicábamos mucho sobre Jesús Eucaristía, lo visitábamos en el Santísimo cuando había una hora santa, íbamos a visitar a Jesús. Y cuando teníamos algún problemita de esos que tiene uno con los niños, yo le decía, necesitamos un referee, y nos íbamos al Santísimo, él, Jesús y yo, ahí los tres solitos, y platicábamos sobre los problemas que teníamos. Lo incluíamos mucho. Y yo quería que Ángel viera y sintiera que Jesús está vivo y que está ahí para nosotros, y que es algo tan grande el estar comulgando. Es un derecho que tenemos, pero también una responsabilidad tan grande que tenemos que cuidar. Entonces, desde que comenzó el año, yo comencé también a llevarlo. Bueno, ya íbamos a misa cada 8 días, pero de ahí en adelante, cuando comenzó su preparación, comenzamos a ir, casi diario íbamos a misa, nada más los sábados no, pero si se podía también, no, pero casi todos los días íbamos a misa. Y entonces Ángel todos los días se levantaba conmigo y nos íbamos a comulgar. Yo traté de que en ese tiempo, de estar confesada siempre, y demostrarle a Ángel que también yo me confesaba, que yo también era pecadora, y que un día él iba a hacer eso que yo estaba haciendo. Lo llevaba a que me acompañara cuando me iba a confesar, que viera cómo era el proceso, y lo llevaba a comulgar. Y todo ese año él iba con sus manitas cruzadas a que el Padre le diera la bendición, en preparación a que muy pronto él iba a ir a comulgar, ¿no? Entonces hubo muchos detalles en los que yo lo estuve preparando, y le hablaba también mucho sobre la importancia de no dejar de comulgar. La importancia, y yo le contaba, a nosotros cuando yo era pequeña o tu papá era pequeño, hicimos nuestra primera comunión y la hicimos y ya, no tuvimos que ir más a la misa, no tuvimos que hacer nada más. Y yo le decía, y eso es un error muy grande. Debemos de seguir yendo a misa, debemos de seguir comulgando a toda la vida. Esto es algo que es para toda la vida, porque no dejamos de comer comida. Nuestro cuerpo necesita comida, necesita alimento, y de la misma manera nuestra alma necesita ese alimento espiritual que es la Eucaristía. Entonces, durante ese tiempo de preparación, Ángel fue comprendiendo muchas cosas en relación a lo que era el sacramento de la reconciliación y la primera comunión. Entonces, bueno, esas son un poquito de historia, ¿no? Pero
Es muy importante que nosotros, si tenemos hijos ahorita en edad de hacer su primera comunión, estemos bien al pendiente de que se preparen de la mejor manera, de que ayudemos un poquito nosotros a los catequistas. No hay que dejarles todo el trabajo. A veces hacen un excelente trabajo ellos, pero se les complica mucho cuando no hay el apoyo de los papás, porque el niño va al catecismo y le enseñan, por ejemplo, el Padre Nuestro, pero lo tiene que practicar en casa, porque acordémonos todos que la práctica hace al maestro. Si los niños no practican en casa y la siguiente semana que vayan al catecismo, pues no se lo van a saber, porque no lo aprendemos de leerlo una vez, ¿no? O de rezarlo una o dos veces. Hay que estarle ahí, darle duro que te pego, porque si no, no lo vamos a aprender. Es necesario que apoyemos a los catequistas en eso para que les sea más fácil, más que nada a los niños. Que los niños entiendan que el catecismo es algo que les dan sus instrucciones, pero tienen tarea que llevan a casa, ¿no? Y los papás hay que estar al pendiente de que los niños hagan su tarea. Y es mejor, porque así van a llegar mucho mejor preparados en ese día. Retomando un poquito el tema de Ángel, bueno, él lo acompaño yo en eso, ¿no? Estoy al pendiente de él, hacemos dibujos en casa, hacemos juegos, practicamos una cosa y practicamos otra, y todo siempre a manera de juego, ¿no? A manera de juego, por ejemplo, la Eucaristía. Mira, hijo, el momento de la Eucaristía es más o menos así, y todo eso, ¿no? La confesión es más o menos así. Entonces todo eso lo estuve haciendo con Ángel. Yo personalmente siento que Ángel estuvo muy bien preparado, porque no fue solamente la preparación de la escuela, ni solamente la preparación mía, sino que todo junto, entre lo que fue la preparación de la escuela y la preparación que tuvo en casa, todo eso junto hizo que el día de la primera comunión de Ángel fuera un día muy especial. Ángel, recuerdo yo, estuvimos haciendo preparativos, porque regularmente, bueno, uno dice, vamos a hacer una fiesta, no una fiestecita, hay que festejar que el niño va a hacer su primera comunión. Y bueno, pues estuvimos por algunas semanas, o digamos algunos meses, unos 2 o 3 meses, preparando algunos detalles para ese gran día. Y él estuvo viendo que se estuvo haciendo eso, ¿no? Comprando algunas cositas para decorar, cosas así. La fiestecita de Ángel no iba a ser en Sacramento, iba a ser en un lugar muy remoto. Sucede que él, la primera comunión, mi hijo pues escogió un sacerdote para ser su padrino. Y bueno, pues hablamos con él y le preguntamos si podía ser, y el sacerdote pues dijo que sí, gracias a Dios. Y entonces la celebración pues fue en la parroquia donde él estaba en aquel entonces, que pues era unas 3 horas y media de Sacramento, ¿no? Entonces nosotros viajamos con todo, nos llevamos todo lo que vamos a necesitar. Pero ese día fue un día muy especial, independientemente de lo que se hizo para celebrar. Lo que me gustaría contarles es lo que sucedió en el niño el día de su primera comunión. Sucede que ya había pasado toda la preparación, ya el sacerdote lo había confesado, ya estaba todo listo. Perdón, todavía no lo confesaba, porque lo confesó el día de su primera comunión, antes de la misa. Pero antes de la misa, pues ya estaba todo en la iglesia, todo listo y todo, ¿no? Y Ángel, afuera de la iglesia, había un jardincito de la Virgen de Guadalupe, que tenían ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe y unas banquitas. Y Ángel se sentía muy nervioso, estaba muy nervioso. Me decía, es que no sé qué tengo, pero me siento muy nervioso. Y pues es normal, ¿no? Estás a punto de hacer algo importante en tu vida. Vinieron a festejar contigo, a ser testigos junto contigo, pues un número de personas muy allegados, y él estaba contento de que estuvieran ahí para su primera comunión todas esas personas.
pero había algo que dentro de él que no lo dejaba estar en paz. ¿Qué era eso que había dentro de él? Que estaba por recibir a Jesús y no sabía en realidad qué era lo que él iba a sentir, ¿no? Y estaba con todos esos nervios y le dije, hijo, ¿por qué no te vas a hablar con la Virgen? Y lo llevé al jardín de la Virgen y él se sentó en una de las bancas y le dije, mira, platica con María, vas a ver que ella te va a dar la paz que tú necesitas, ella te va a dar la tranquilidad, te va a tomar de la mano y te va a llevar a Jesús. Y lo dejé ahí, lo dejé solo un rato. Al rato pasa el padre y dice, ya vámonos a la misa y que no sé qué, y ya vamos a confesar a Ángel. Y le digo, espérelo tantito, padre, está hablando con la Virgen. Y bueno, el padre se fue a la iglesia, al ratito ya Ángel se vino para conmigo y fuimos, lo confesó. Para él fue una experiencia muy, muy agradable el recibir a Jesús por primera vez. Él lo entendió tal cual era. Fue algo muy, pero muy especial cuando fue su misa. El padre en la homilía dio una homilía, pero bien dirigida a él, hablándole a él directamente, le contó la historia de Santa Imelda y él estaba pero muy, muy emocionado de que Ángel estuviera haciendo su primera comunión. Ángel también, pues yo también, y toda la familia en sí estábamos muy conmovidas. En el tiempo de la homilía puedo decirles que la gran mayoría estaba llorando de alegría de escuchar al sacerdote hablarle así a Ángel. Fue un momento muy especial. Después, cuando Ángel se arrima a recibir su primera comunión, yo me acuerdo clarito que el padre se arrimó antes de darle la primera comunión, se arrimó a su oído y le dijo algo. Yo no sé qué le dijo, ¿no? Pero él le llegó primero para comulgar y el padre se arrima, le dice algo, le da la comunión y Ángel se va y después me da la comunión a mí. Y bueno, estuvimos ahí hincados dándole gracias a Dios por un buen rato y después pues salimos y lo normal que se hace, ¿no? Después, a los días, le pregunté a Ángel, Ángel, me acuerdo que el padre cuando te dio la primera comunión se agachó y te dijo algo. ¿Qué te dijo? Y nomás le dio risa, me dice, no te voy a decir. Y nomás así, y ya no le pregunté nada más, pero me dio mucho gusto que Ángel, de verdad que se veía así como que una luz diferente. Y ya en la celebración él estaba bien servicial con todas las personas que estuvieron ahí. Pues no fuimos un grupo muy grande, pero él estaba ahí atendiéndoles, sirviéndoles. Y me acuerdo mucho de detalles, por ejemplo, cuando le dije, hijo, te sirvo de comer para que seas tú el primero que comas, es tu primera comunión. Y me dice, no mamá, primero deben de comer todos los invitados y después yo. Y me dio mucho gusto que me dijera eso, porque de verdad ese era su día especial y regularmente pues nosotros siempre el festejado tratamos de agasajarlo, pero él dijo no, primero los demás y luego yo. Hubo un cambio en Ángel, desde ahí para adelante ha habido un cambio y bueno, siempre he estado al pendiente de que él siga, se confiese, comulgue y esté en ese mismo camino. Hablando un poco más de la confesión y de la importancia, también les quiero poner un ejemplo que nos sucedió también a Ángel y a mí. En cierta ocasión fuimos a misa y normal, llegamos a misa. Desde que entramos a misa, Ángel comenzó a llorar y yo pues me preocupé. De repente yo dije, algo tiene Ángel, ¿qué tendrá? ¿Estará enfermo? Y lloraba y lloraba y nos sentamos en donde íbamos a estar la banca y él seguía llorando y seguía llorando, entre el sacerdote y él seguía llorando, y la primera lectura, segunda lectura y Ángel llorando, y yo le preguntaba, hijo, ¿qué tienes? Y no me decía nada. Y el evangelio, el padre cuando estaba dando la homilía, ya casi terminaba la homilía y de repente le pregunto, Ángel, ¿vas a comulgar? No, pues más se soltó llorando y me dijo que no. Y me dio tanta tristeza y lo abracé y le dije, hijo, no te preocupes, pronto te voy a llevar a confesar lo más pronto posible para que puedas comulgar la próxima vez que vengamos a misa. Y él, de verdad,
se pasó casi toda la misa llorando, le dio un dolor tan grande el no poder comulgar. Y cuando fue el tiempo de la Eucaristía, pues más, su dolor se incrementó. Y yo les comento esto, no les voy a decir que siempre sucede, sucedió una vez, quizás 2 veces ha pasado este episodio, pero la primera vez fue de muchísimas lágrimas. Y yo estaba muy preocupada por él. Yo hablé con el sacerdote y le dije, padre, sucedió esto y yo estoy preocupada por lo que pasó. Y me dice, no te preocupes. Dice, mira, Ángel tiene algo especial. El Señor le ha dado el dolor de sus pecados. Dice, y eso es muy bueno, porque si él está actuando así, ahorita que tiene 10 años, eso quiere decir que cuando sea más grande y tenga más ocasión de pecar, que se le presenten oportunidades, él va a pensarlo un poquito más, porque le va a doler el no poder comulgar, le va a doler el ofender a Dios, el privarse de estar participando de la Cena Santa, le va a doler y eso es bueno, eso es algo bueno para él. No se ve mucho en los niños de hoy, pero es muy bueno. Entonces es importantísimo, resumiendo un poco, es importantísimo que nosotros como papás estemos al pendiente de la educación cristiana de nuestros hijos. Es muy importante que ayudemos a los catequistas en la preparación, ya sea de la primera comunión o después de la confirmación. Hay que apoyarlos nosotros para que el beneficio, déjame decirte, no es para la catequista o el catequista. El beneficio es para tu hijo o tu hija, porque entre mejor sea la preparación en el futuro, más arraigados van a estar ellos a Dios, más adheridos van a estar a Dios, porque no puedes amar a quien no conoces. Y cuando te estás preparando para alguno de los sacramentos, estás conociendo a Dios, estás conociendo a Jesús, y entre más lo conoces, más lo vas a amar. Entonces es importante, apoyemos a nuestros catequistas y apoyemos a nuestros hijos también. No pensemos que, por ejemplo, si les compramos la Santa Biblia es un gasto que ahí va a estar arrumbado. No, hay que comprárselas y hay que motivarlos a que la lean. Hay que comprarle un librito de oraciones y motivarlos a que lo lean. Regularmente a un niño no se le va a ocurrir de decir, voy a leer 30 minutos la Biblia. No, regularmente no va a ser así. Pero si tú le dices, hijo, este sábado vamos a hacer lectura bíblica, busca tu Biblia porque vamos a leer por 30 minutos y después vamos a conversar qué es lo que leímos. Si nosotros lo motivamos, los niños lo van a hacer. Si los dejamos a la y se va, no lo van a hacer nunca. Es como nosotros. Nosotros muchas veces nos tenemos que forzar un poquito a hacer oración, porque no siempre tenemos esa emoción de ir a la oración, pero tenemos que ser disciplinados y hay que estar con Dios siempre. Entonces, eso mismo que nosotros hacemos es lo que debemos de motivar a nuestros hijos a que ellos también hagan, ¿no? Y eso es para los niños que se están preparando. Para los que ya lo hicieron, nunca es tarde. Nunca es tarde, regresemos, vayamos a hacer una buena confesión en familia si se puede y después no dejemos de comulgar. Motivemos a nuestros hijos a seguir comulgando, recordando siempre que en la Eucaristía Jesús nos da ese alimento, es el pan de vida que nos va a llevar hasta la vida eterna, que nuestra alma llegue bien fortalecida, bien nutrida con la Santa Eucaristía y con la oración. Pues eso fue todo en este tema de la Eucaristía, de la confesión, de la primera comunión. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Vamos a hacer una breve oración. Les pido que por favor me acompañen en esta oración. Si pueden cerrar sus ojitos y si no, solamente repitan en el silencio de su corazón esta oración. Padre Santo, aquí estamos una vez más ante tu presencia. Nos sentimos felices de poder estar conversando contigo hoy por medio de la oración. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra vida, por nuestra salud. Te pedimos que atiendas todas nuestras necesidades, tú las conoces, porque tú ves el fondo de nuestro corazón. Ayúdanos a motivar a nuestros hijos a seguir comulgando, a seguir viviendo el sacramento de la reconciliación y a seguir tomando la Eucaristía
cada que vayan a misa. Ayúdanos también a nosotros a no dejar que se nos pierda ese derecho, ese privilegio que tenemos. Y todo esto, Padre bueno, te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Oraciones de fe con Patricia Rangel.